quedar solamente visualizando. Ahora, Chito, estoy ocupado. Muy bien, de nuevo, muy buenos días a todos. Ya veo que han llegado algunos estudiantes adicionales. De nuevo, escriban por favor su código, su nombre, quienes no lo hayan hecho. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con la sesión programada para la primera clase de búsqueda bibliográfica en la web. De nuevo, les recuerdo mi nombre, Jorge Alejandro García. Yo soy médico de la Universidad de Caldas, soy el docente de la asignatura de búsqueda bibliográfica en la web. El día de hoy tenemos el inicio del grupo 05 y 10 de búsqueda bibliográfica en la web. Ustedes son este último grupo que vamos a tener en el semestre. Recuerden que esta es una asignatura que está programada para 4 semanas y sufrió pues algunas alteraciones debido a la asamblea permanente que tuvimos por parte de los docentes de la Universidad de Caldas. Así que las alteraciones es que la asignatura ha tenido un aplazamiento de algunas semanas y por ende terminaremos la asignatura el próximo 30 de junio. Yo sé que hay varios estudiantes de educación física y de enfermería en esta asignatura que acaban sus clases la próxima semana. Sin embargo, esta asignatura está programada con el calendario de medicina, entonces por eso la asignatura se extenderá hasta el 30 de junio de este año para que lo tengan en cuenta. La primera sesión no la pudimos tener ya que no estuve presente el viernes pasado y esta segunda sesión la vamos a hacer virtual. A partir de la próxima semana tendremos las sesiones presenciales en el aula de clase y las sesiones prácticas que tenemos en el aula de clase. Así que el día de hoy vamos a dividir la sesión en dos partes. Primero, lo que vamos a hacer es que les voy a dar la presentación general de la asignatura y posterior a presentarles la asignatura, les voy a ya dar la primera sesión del día de hoy, que es una parte del componente teórico de la asignatura de búsqueda en la web. Así que vamos a comenzar. Tienen aquí ustedes la presentación y me van siguiendo en la presentación. La asignatura búsqueda bibliográfica en la web es una asignatura cuya justificación está dada en la necesidad que tenemos actualmente de hacer un uso adecuado de las fuentes de información en salud. Es decir, actualmente acceder a la información es mucho más fácil debido a que contamos con múltiples fuentes en Internet, la disponibilidad para la información científica, para el acceso a artículos, a revistas especializadas, a libros, es mucho mejor que la que teníamos hace años anteriores, pero esto ha hecho que tengamos que tener mucho más cuidado en cómo hacer un uso adecuado,
un uso eficiente de esa información a la que tenemos acceso. ¿Y por qué es importante usar adecuadamente la información? Pues porque finalmente nosotros como profesionales de la salud, bien sea en el área de medicina, en el área de enfermería, en el área de educación física, debemos tener una práctica profesional basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar sustentado en conocimiento académico, en estudios académicos. Por ejemplo, yo soy médico y a ustedes no les gustaría que si vienen a mi consulta médica, yo les enviara un tratamiento o les diera unas recomendaciones que no están sustentadas en el conocimiento académico. Así que esto es la justificación de por qué existe esta materia. ¿Qué vamos a hacer en la materia de búsqueda bibliográfica en la web? Básicamente vamos a aprender a buscar información en Internet. Y esta materia tiene dos componentes. Tiene un componente teórico y tiene un componente de tipo práctico. En el componente teórico, a nivel conceptual, tenemos unos objetivos que los pueden ver aquí en la izquierda, que son, primero, comprender los conceptos básicos de qué es la información científica, cómo está organizada, cuáles son los tipos de artículos, cómo se formula una estrategia de búsqueda de información. Y a nivel práctico, vamos a aprender a utilizar las tecnologías de la información que tenemos actualmente, es decir, Internet, para buscar información científica y encontrar buena información científica. Y el principal objetivo práctico es aprender a manejar adecuadamente las bases de datos, que son los lugares que concentran la información científica en Internet. Así que tengan en cuenta que con base en esto vamos a tener el desarrollo de la asignatura. Primero unos objetivos conceptuales, una información clave que debemos entender y posteriormente unos objetivos a nivel práctico. Y esto lo vamos a ir desarrollando durante las 3 semanas que nos quedan de la asignatura. La asignatura, recuerden que está programada para 4 sesiones, desde el 9 de junio hasta el 30 de junio. La sesión pasada no la tuvimos, entonces nos quedan 3 sesiones más, contando esta sesión del día de hoy. Y en cada una de las sesiones vamos a ir avanzando en esos objetivos de la asignatura. Así que en esta sesión, en la sesión número 1, lo que vamos a hacer es que vamos a entender cuáles son los conceptos básicos sobre la búsqueda de información. Esta primera sesión vamos a responder a la pregunta, ¿qué buscamos? Saber qué tipo de información buscamos, por qué la buscamos, qué es una base de datos. En la sesión número 2, lo que vamos a hacer es a responder a la pregunta, ¿cómo buscamos información? Ustedes ya saben buscar información científica. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Piénsenlo en este momento. ¿Qué es lo primero que hacen cuando quieren saber más sobre un tema o cuando tienen una duda y quieren responderla? ¿Ustedes qué creen? Pues seguramente lo que hacen es ir a Internet y buscar en Google. Entonces ustedes ya saben buscar información. Pero en esta sesión 2 lo que vamos a hacer es aprender a buscar información científica con una estrategia. Y esa estrategia nos va a permitir ser más precisos y exactos llegando a la información científica. Y adicionalmente en la sesión 2 vamos a ver las primeras bases de datos que vamos a aprender en la asignatura, que son la Biblioteca Virtual en Salud y Google Académico. En la sesión 3, que vamos a tener el 30 de junio, es una sesión totalmente práctica.
vamos a utilizar otras bases de datos, las bases de datos PubMed, las bases de datos de la Universidad de Caldas, UpToDate, ScienceDirect, eBook 724, de tal manera que ustedes puedan tener acceso a otras alternativas donde también pueden buscar información científica. Y adicionalmente vamos a ver algunos conceptos de lectura crítica. ¿Y qué es la lectura crítica? Es aquel componente donde no solamente buscamos información científica, sino que la interpretamos. Es decir, la lectura crítica es la etapa de búsqueda de la información científica en la cual interpretamos y llevamos a nuestro contexto la aplicabilidad de la información que estamos encontrando. Y este me parece que es en gran medida uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de información. Entender que el objetivo no es solamente encontrar cualquier tipo de información científica, sino realmente aprender a leer esa literatura científica. Entonces aquí tenemos la descripción de cada uno de los de lo que vamos a hacer durante estas sesiones de la asignatura. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a tener para esta asignatura? Entonces, primero que todo, tenemos una metodología teórico-práctica, que son clases magistrales, tenemos desarrollo de talleres de clase, aprendizaje basado en ejemplos, en problemas. Y segundo, tenemos un componente virtual. Entonces yo, antes de iniciar la asignatura, les envié a sus correos electrónicos, les envié unas indicaciones para que verificaran el acceso al campus virtual, lo cual ustedes ya debieron haber hecho en este momento. El campus virtual es un espacio alojado en la página web de la Universidad de Caldas que nos permite acceder a diversos contenidos de la materia, a diversos contenidos de la asignatura, y adicionalmente por el campus virtual se van a desarrollar las actividades de la asignatura. Estas actividades comprenden el desarrollo de los talleres, comprenden también la revisión de ciertos contenidos, la realización del examen final. Así que ustedes tienen como responsabilidad verificar que tengan acceso al campus virtual de la Universidad de Caldas. A sus correos les envió un video y unas indicaciones de cómo se accede al campus virtual de la universidad. ¿Hay alguno de ustedes que no haya podido acceder al campus virtual? Por favor, escríbanlo en el chat. Y en caso de que no haya podido acceder al campus virtual, me pueden, por favor, escribir al correo electrónico y ahí yo les ayudo a resolver ese problema. Pero entonces, por favor, tengan en cuenta eso, que el campus virtual es responsabilidad de ustedes tenerlo activo para que puedan utilizarlo en el desarrollo de las actividades de la asignatura. Y finalmente, también existe la posibilidad de desarrollar unas asesorías extra clase. Si ustedes quieren hacer una revisión más profunda de algún tema o que yo los ayude en algún tema específico, pueden solicitarlo y lo podemos hacer los jueves de 6 a 8, los viernes de 1 a 3, según las solicitudes que ustedes tengan. Les presento también la bibliografía. El libro guía de la asignatura se llama El Método PREX, Método para encontrar literatura médica en la web. Es un libro que pueden encontrar en la biblioteca de la universidad, allí en la Facultad de Ciencias para la Salud. Y también en el campus virtual hay una sección que dice para profundizar, y ahí pueden encontrar varios recursos de lecturas adicionales
para la asignatura. Bueno, entonces ya vimos qué vamos a hacer en la asignatura. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación tenemos tres criterios de evaluación. Primero, tenemos una evaluación escrita que se hace al final de la asignatura y la vamos a desarrollar a través del campus virtual. Esta evaluación se desarrolla en horario no presencial. Es decir, el único requisito es que ustedes, así como el día de hoy, deben estar en un computador con acceso a internet y a través del computador ustedes pueden hacer el examen final. Este examen final lo vamos a hacer el sábado 1 de julio, entre las 12:30 y la 1:30 p.m. Ustedes lo pueden hacer conectado desde un computador, desde cualquier lugar, desde sus casas, desde un café internet, desde donde quieran, pero deben acceder al examen en este horario. Debido a que esta es la última asignatura del semestre y el paro de profesores y estudiantes apretó un poco el calendario, vamos a tener que hacer un esfuerzo para finalizar la asignatura, para que máximo el 3 de julio tengamos todas las notas y ya se puedan subir al sistema. Entonces, la finalización de la asignatura está un poco apretada. Acuérdense que terminamos el 30 de junio, el sábado 1 de julio tendríamos la evaluación. Y el segundo criterio de evaluación son los talleres de búsqueda, que son unas actividades que pueden realizar en parejas y que buscan poner en aplicación los conceptos que estamos viendo aquí en la asignatura. Esos talleres de búsqueda se realizan 2 talleres en total. De esos talleres vamos a realizar el primer taller, se hace posterior a la semana, a la clase 2, y el primer taller tiene como fecha máximo para su desarrollo el día miércoles 28 de junio hasta las 8 p.m. Cada uno de los talleres ustedes los presentan a través de el campus virtual. Y el segundo taller lo vamos a hacer posterior a la clase 3 y ese taller lo pueden hacer máximo hasta el lunes 3 de julio a las 8 p.m. Acuérdense que ustedes pueden hacer este taller, lo pueden hacer de manera en parejas. Lo que sí es importante, lo que sí les voy a pedir a todos ustedes es que deben tener en cuenta la fecha límite, ya que un taller que no se ha entregado en la fecha y hora indicado tiene 0. Por eso, el día de hoy les estoy indicando cuáles van a ser los compromisos que vamos a asumir todos nosotros. Y finalmente tenemos un tercer criterio de búsqueda que tiene un valor total de un 20% de la asignatura, que es habilidades y destrezas, y esta nota viene de su participación en las clases, de la asistencia, de la puntualidad en el cumplimiento de los acuerdos, de la realización de los ejercicios de clase. Finalmente, aparte de los criterios que les he definido, hay algunos acuerdos que es importante que ustedes tengan en cuenta. Dentro de estos acuerdos, lo primero es que la asignatura, debido a la carga horaria, se pierde con una inasistencia mayor a 3 horas a las clases, entonces dan pérdida a la materia por inasistencia. Con respecto a las calificaciones, el taller que no se entregue en la fecha indicada tiene 0,
por eso desde hoy ya les estoy indicando todos los acuerdos a los que vamos a llegar. Las notas finales yo se las voy a entregar el martes 4 de julio. Y sí les voy a pedir que ese día estén muy pendientes si tienen cualquier observación o cualquier reclamación, debido a que vamos a tener que cerrar las notas de una manera rápida. Entonces, para poder estar pendiente de sus observaciones, ese mismo día tendríamos para revisar. Y finalmente, las comunicaciones. Nosotros en el correo electrónico yo les envié, pues están mis datos de contacto, pero les voy a pedir por favor que la comunicación oficial de la asignatura la manejemos por el correo electrónico. Entonces, por favor, no me llamen, no me escriban al WhatsApp, a no ser de que sea algo muy urgente. Pero la comunicación oficial, por favor, solamente al correo electrónico. Muy bien, y finalmente para profundizar tenemos dos opciones de unos cursos virtuales que se pueden hacer, uno en Udemy y otro en el Campus Virtual en Salud Pública. Ambos son lugares de educación virtual y ambos son para buscar información científica en Internet. Entonces, para las personas que quieran profundizar, que quieran mejorar su conocimiento, que estén en algún semillero de investigación, etc. Muy bien, entonces aquí terminamos esta primera parte, esta introducción rápida a la asignatura, contándoles cuál es el programa de la asignatura, qué es lo que vamos a hacer. Aquí me escribe una persona que tiene inconvenientes para acceder al campus virtual. Por favor, quien tenga inconvenientes para acceder al campus, escríbame por favor al correo electrónico con su nombre y su código y yo por ahí le respondo y le ayudo a resolver ese problema. De igual manera, a todos les he escrito al correo electrónico de la Universidad de Caldas, que es el correo oficial, y ahí les envié un video de cómo acceder al campus virtual. Entonces también, por favor, revisen ese video. ¿Alguno de los asistentes tiene una pregunta hasta acá o alguna duda o alguna observación sobre la asignatura? Pueden decirla o pueden escribirla en el chat. Daniel García pregunta si le voy a pasar las diapositivas con las que trabajamos en clase. Sí, señor. Y Daniel, estas diapositivas, ahora que terminemos la sesión del día de hoy, se las envío al correo electrónico. Lo que es importante es que por favor revisen siempre el correo electrónico institucional, que es a donde yo les estoy enviando la información. Entonces les envío las diapositivas de hoy, que son dos presentaciones que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta u observación sobre cómo vamos a hacer la asignatura, cómo son los horarios, cómo son las clases? El próximo viernes, que es 23 de junio, ya tendremos la clase presencial. Recuerden que la clase es de 11 de la mañana a 1 de la tarde y la clase la vamos a tener en la sala J de la Universidad de Caldas, sede central, que es una sala de sistemas. Jacobo pregunta si el horario extra clase para asesorías es virtual o presencial. El horario es presencial. Las asesorías se dan presenciales, según la solicitud que cada uno de ustedes tenga. O por ejemplo, si alguno de ustedes está trabajando en algún semillero de investigación o está haciendo alguna investigación y quiere que yo le dé una asesoría o le ayude para hacer la búsqueda bibliográfica o el marco teórico, etcétera, con mucho gusto. O quiere que revisemos algún taller o alguna actividad, con mucho gusto pueden solicitar las asesorías. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra inquietud u observación? Si no, ya vamos a pasar a la segunda parte del día de hoy. Entonces, de nuevo, tengan en cuenta, por favor, tengan en cuenta lo que les he contado el día de hoy, las fechas, los porcentajes de calificación y también tengan en cuenta, por favor,
el uso del campus virtual, que es uno de los aspectos fundamentales en la metodología de clase. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte del día de hoy, que ya es empezando un primer componente teórico de búsqueda en la web. Ya les había contado yo que lo que vamos a hacer en esta asignatura, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a buscar información científica en Internet. Pues bien, por donde tenemos que empezar es por entender si vamos a buscar información científica en Internet, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a buscar exactamente? Los objetivos de esta primera sesión sobre qué buscar son que ustedes comprendan cómo está organizada la información científica en Internet, cuáles son los tipos de información, cuáles son las partes de un artículo científico y los tipos de estudio. Varios de ustedes en la encuesta que les había hecho para la clase habían manifestado que no habían tenido nunca contacto con literatura científica. Así que el objetivo de hoy es poner todos en común en los conceptos. Juan David me dice por acá que se le ha perdido el sonido. Juan David, estamos hablando que vamos a comenzar la primera sesión sobre conceptos básicos y esta primera sesión es sobre qué buscamos. Para responder a la pregunta de qué buscamos. Muy bien, entonces para empezar a contarles qué buscamos, yo les quiero mostrar esta caricatura de Mafalda. Mafalda me parece que me gusta mucho esta caricatura porque ella es muy simple en sus comentarios, pero a la vez tiene mucha profundidad lo que comenta. Y Mafalda nos dice, vivir sin leer es peligroso. Y lean ustedes en la pantalla, ¿por qué es peligroso vivir sin leer? Porque nos obliga a creer en lo que nos digan. Es decir, si nosotros no leemos, pues tendremos que basar nuestra información y nuestro conocimiento solamente en lo que nos digan los demás, lo que nos diga el profesor, etcétera. Y este es un poco el fundamento de lo que estamos haciendo aquí en la asignatura. Así que yo les quiero preguntar, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta de dónde viene su información, de dónde viene su conocimiento, en qué es lo que se basa, en qué basan lo que ustedes saben o su conocimiento. Nosotros como profesionales vamos a estar enfrentados a múltiples decisiones a nivel profesional. Pero entonces ustedes, ¿con base en qué toman esas decisiones? Entonces les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que para bajar de peso más rápido sería bueno hacer ejercicio con un plástico alrededor del abdomen o con una faja de plástico alrededor del abdomen? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Piensen. Seguramente esa información que hemos escuchado ha venido por un amigo, un vecino, que alguien lo hizo, la televisión, la radio, pero ¿es realmente esa información correcta? ¿Es esa una buena práctica? ¿Está sustentada científicamente esa práctica para bajar de peso, por ejemplo, o para quemar grasa? Pues bien, esa es una práctica errada.
Esa es una práctica que aumenta los riesgos de practicar ejercicio, ya que impide la adecuada respiración porque limita la expansión del diafragma en la fase de inspiración y adicionalmente puede aumentar el riesgo de deshidratación durante la actividad física. Sin embargo, es una práctica que, como nosotros hemos escuchado de voz a voz, pues la gente cree que es una práctica correcta. Entonces, imagínense ustedes ahora, cuando sean profesionales, que tengan que tomar una decisión sobre cómo tratar a un paciente, sobre cuál es la mejor técnica de entrenamiento para una persona, con base en qué van a tomar esa información, con base en qué van a tomar esa decisión. ¿Va a ser basados en lo que han escuchado o va a ser basándose en lo que ustedes han aprendido a partir de las lecturas que han hecho, a partir de la información científica que ustedes han consultado? Y piensen ahora en la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que tragar semen es bueno para la salud? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ahí en el chat? Esta pregunta la saco de hecho, de un artículo científico, o no un artículo científico, de un artículo en internet que lo que sucede actualmente es que la gente viene y le pregunta a uno, venga, pero es que si esto salió en internet, entonces debe ser que es cierto. Y resulta que en una página, en las redes sociales, a través de una página de divulgación de noticias, llama Pulso, salió esta noticia en el 2016 que dice que tragar el semen podría ser la solución del envejecimiento. Y saca esta noticia basado supuestamente en un estudio que hicieron en 6 países, con los cuales dijeron que mejoraba la juventud esta práctica de tragar el semen. Y no falta pues la persona que viene y le dice a uno y le pregunta, venga, es que me enviaron esto por WhatsApp o salió en Facebook, o no falta la persona pues que lo pone en práctica a ver si es cierto o no. Y resulta que pues me di a la tarea de buscar cuál era el famoso estudio a partir del cual salió esa noticia falsa. Y resulta que sí había salido de un estudio científico, que hicieron en Austria, en la Universidad de Graz, que hicieron en el 2009, y un estudio que se llamaba Inducción de la autofagia por la espermidina promueve la longevidad, que salió en una revista científica muy prestigiosa que se llama la revista Nature. Sin embargo, este estudio, fíjense en lo que hicieron en este estudio. Este estudio lo que decía es que la espermidina, que es una sustancia que se encuentra en varios fluidos corporales, por ejemplo en el semen, cuando hacían estudios de laboratorio aplicando esta sustancia a levaduras, moscas, algunas lombrices y algunas células humanas del sistema inmune, esta sustancia aumentaba los años de vida o aumentaba el tiempo de vida de estos organismos, levaduras, moscas, lombrices y algunas células inmunes. No más. Entonces ahora piensen, ¿ustedes creen que por este estudio que hicieron in vitro, es decir, en un laboratorio y a nivel de células en específico, ustedes creen que a partir de este estudio se podría sacar la conclusión que tragar el semen es bueno para la salud o es bueno para el envejecimiento? Y estos son los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando actualmente. Los riesgos de creer lo que nos llega simplemente porque fue publicado en internet o fue compartido. Así que a partir de esto
Vamos al primer concepto del día de hoy. Y el primer concepto se llama los tipos de literatura. Y existen dos tipos de literatura. Una literatura comercial y una literatura científica. ¿Qué es la literatura comercial? La literatura comercial tiene como principal objetivo vender, promocionar, generar tráfico o interés en la población en general. La literatura comercial no está soportada en ninguna fuente académica ni por instituciones académicas. A diferencia de la literatura científica. La literatura científica es de carácter especializado en un área del conocimiento y tiene como principal característica o principal componente que la literatura científica, antes de ser publicada, ha seguido un proceso de revisión por pares académicos. Es decir, antes de la literatura científica ser publicada de manera general o en revistas especializadas, otros investigadores han revisado que esa literatura o ese proceso de investigación siguió un método adecuado y tiene resultados válidos con el método. Entonces, esa es la principal diferencia entre la literatura científica y la literatura comercial. Gustavo Delgado pregunta, ¿cómo se clasificaría Wikipedia? Pues bien, Wikipedia es una enciclopedia virtual en Internet, pero la característica de Wikipedia es que Wikipedia es construida por colaboración, es decir, por múltiples usuarios en todo Internet. Y lo que pasa es que eso hace que en Wikipedia pueda existir información que personas publican de manera falsa. Entonces Wikipedia sigue siendo literatura comercial. La literatura científica está publicada en lugares especializados de información académica. Estos son revistas científicas, bases de datos científicas o lugares apoyados por instituciones académicas específicas. Otra diferencia importante entre la literatura comercial y científica es que la literatura científica siempre está referenciada en estudios académicos, mientras que la literatura comercial raras veces tiene referencias o soportes académicos. ¿Dónde encontramos la literatura comercial? La encontramos en los medios de difusión masiva, la radio, internet, blogs, redes sociales, revistas comerciales, periódicos, etc. Mientras que la literatura científica la encontramos en medios especializados de difusión científica. Estos son las revistas científicas, los libros de texto. Otra característica, la literatura científica es de difusión o de divulgación especializada, es decir, es una divulgación que está hecha para un campo de conocimiento específico, así que podemos encontrar literatura científica del área de la salud, literatura científica de las ciencias básicas, literatura científica de las humanidades, literatura científica de las ciencias exactas, mientras que la literatura comercial es de difusión masiva. Entonces, primera conclusión de este primer concepto, existen dos tipos de literatura, literatura comercial y literatura científica. Pero para efectos de esta materia, de esta asignatura, lo que vamos a buscar es información científica, solamente información científica, no literatura comercial, sino literatura científica. Entonces aquí preguntan que si Redalyc es considerada como literatura científica. Sí, Redalyc sí es literatura científica. Redalyc es una red especializada para la difusión de revistas científicas en Latinoamérica y el Caribe. Entonces Redalyc reúne
varias publicaciones científicas de Latinoamérica y el Caribe. Entonces sí es literatura científica. Entonces este es el primer concepto. Ahora, segundo concepto, basado también en los tipos de literatura. Bueno, ¿para qué buscamos? Pues nosotros buscamos principalmente para revisar un tema o responder una pregunta. Y aquí me refiero a responder una pregunta clínica, pero clínica no lo consideren solamente responder una pregunta de un ámbito hospitalario. Aquí me refiero a responder una pregunta de la práctica diaria, de la práctica profesional. Entonces, no puede haber búsqueda de información si no tenemos una duda que queramos resolver. Entonces, por ejemplo, yo quiero revisar un tema. Yo quiero saber cómo se da reanimación cardiopulmonar en una emergencia. Eso es revisar un tema. ¿Cuáles son las técnicas de RCP o de reanimación cardiopulmonar? Yo quiero responder una pregunta clínica. Bueno, ¿será que una persona, si por ejemplo a usted le llega una persona que tuvo un infarto del corazón en el último año, pero quiere hacer ejercicio físico, ¿puede esa persona hacer ejercicio físico? ¿Sí o no? Si puede hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer? ¿A qué intensidad? ¿Qué pruebas habría que hacer antes de darle las recomendaciones de actividad física? Eso sería responder una pregunta clínica de la práctica profesional. O por ejemplo, para los médicos, si una persona tiene una enfermedad, es mejor darle un medicamento que otro, o qué tipo de tratamiento es mejor. Y también puedo buscar información para saber qué hay de nuevo. Y saber qué hay de nuevo es, por ejemplo, estar actualizados constantemente en las nuevas decisiones profesionales. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes de educación física, ustedes ahora pueden escuchar mucho de el CrossFit, la práctica del CrossFit o el Zumba Fitness. Pero ¿ustedes creen que el ejercicio CrossFit o el ejercicio por intervalos existía hace 15 años o esa técnica existía hace 15 años? Pues no existía. Entonces, si ustedes actualmente quieren saber cuál es el sustento científico en esa técnica de entrenamiento, pues tendrán que buscar información científica frente a ello. Aquí Víctor López nos está preguntando si sí puede hacer ejercicio o no una persona con un infarto agudo de miocardio reciente. Víctor, depende. Antes de empezar un programa de ejercicio tendría que someterse a unas pruebas que sería un electrocardiograma de base y un ecocardiograma con estrés para saber cuál es la capacidad residual del corazón y según eso saber qué tipo de intensidad de actividad física puede hacer. Pero precisamente la idea es que nosotros no hagamos esta práctica basados en lo que escuchamos, lo que hemos visto, lo que dice la televisión, sino apoyando nuestras decisiones en conocimiento científico, eso quiere decir en literatura científica, en artículos o en libros. Muy bien, entonces, tercer concepto, ¿cómo está organizada la información científica en Internet? Entonces ya sabemos que vamos a buscar información científica para responder una pregunta o resolver un problema. Ahora bien, ¿cómo está organizada la información en Internet? Pues fíjense por favor en la información científica en Internet. La base de la información científica de Internet es un problema. Lo vamos a marcar aquí como una P, un problema. Es decir, ese problema que se quiere estudiar da origen a una investigación.
Y a partir de esa investigación que estudió ese problema, se pueden originar un artículo científico o se puede originar un capítulo de un libro. Y esos artículos científicos van a revistas científicas. Y esos capítulos del libro van a libros de texto. Entonces ustedes aquí pueden ver que tenemos libros de texto. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos dos tipos de libros de texto. Tenemos un libro que se llama Fisiología Médica, por ejemplo, un libro que habla sobre cuál es el funcionamiento adecuado del ser humano, de los diversos sistemas corporales. Y tenemos otro libro que dice sobre habilidades y procedimientos en enfermería. Pero la información científica también puede venir en revistas científicas. Entonces aquí a la derecha tenemos dos revistas científicas. Tenemos una revista muy conocida que se llama el New England Journal of Medicine, que es la revista del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. Y tenemos la revista Hacia la Promoción de la Salud, que es una revista que publica nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la revista oficial de el Grupo de Investigación de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Y después de esas revistas científicas y de esos libros de texto, pues tenemos que esas revistas y esos libros van a bibliotecas. Y esas bibliotecas pueden ser bibliotecas tanto físicas como bibliotecas virtuales. Entonces, esas bibliotecas virtuales es en esencia lo que llamamos las bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es, en esencia, una recopilación virtual, de información científica. ¿Qué tipo de información científica? Revistas y artículos científicos y libros de texto. Y esa información está categorizada o parametrizada según ciertos tipos de características. Por ejemplo, según el tema del que tratan, según el año en que fue publicado, según el lugar donde fue publicado, etc. Entonces, el tercer concepto, ¿cuál es? El tercer concepto es, ¿cómo está organizada la información científica en Internet? Pues bien, la información científica está organizada, parte de un problema, se publica un artículo, un capítulo del libro, a partir de eso se publica esos artículos van a una revista científica o los capítulos del libro van a un libro de texto y esas revistas y esos libros van a una biblioteca física o una biblioteca virtual. Y en esencia esas bibliotecas virtuales es lo que llamamos las bases de datos. Así que en esta asignatura vamos a ver varias bases de datos. Entonces, ¿qué bases de datos vamos a ver? Vamos a ver biblioteca virtual en salud. Vamos a ver Google Académico, PubMed, Science Direct, UpToDate, Ovid, ebook 724. Y todos esos son lugares donde nosotros podemos buscar la información científica.
Entonces ya llevamos estos 3 conceptos. Por favor, si tienen alguna pregunta hasta acá, la pueden ir haciendo a través de la del chat. Muy bien, entonces ahora que ya vimos cuáles son cómo está organizada la información científica en Internet, etcétera, vamos a ir a lo que es un artículo científico. Aquí Víctor está preguntando si las bases de datos son gratis. Pues Víctor, hay bases de datos que son de uso gratuito y hay bases de datos que son pagando. Aquí vamos a ver de ambos tipos de bases, gratuitas y de suscripción. Y también vamos a ver que la Universidad de Caldas ya está pagando por los estudiantes para que puedan acceder a diversas bases de datos, que si no fuéramos estudiantes de la universidad no podríamos acceder a esa información científica. Entonces, durante la tercera sesión vamos a ver las bases de datos por suscripción que tiene la universidad. Cielo es gratuita. Cielo es una base de datos de uso gratuito. Me están preguntando que si la grabación de esta clase virtual será enviada a los correos. No, vamos a enviar las diapositivas. Las diapositivas se van a enviar a los correos electrónicos. No, vamos a continuar entonces con el siguiente concepto. Y el siguiente concepto son las partes de un artículo científico. Entonces, para estas partes de un artículo científico, vamos a ver un artículo científico. Entonces, ahora les voy a mostrar este artículo científico que se llama Estilo de vida de un grupo de escolares obesos en Valencia. Entonces, fíjense en este artículo. Un artículo científico tiene varias partes. Y cada parte es importante entenderla porque cada una de esas partes nos da información muy específica que nos sirve en el momento de interpretar el artículo, interpretar la información que está allí contenida. Entonces, cuando ingresamos a un artículo científico, llegamos a esta primera parte, que es la página inicial. La página inicial del artículo. En esa página inicial podemos ver esta primera parte que se llama el encabezado. Entonces, ¿qué es el encabezado? Es la parte que está compuesta por el título del artículo. Entonces, por ejemplo, este artículo se llama Estilo de vida de un grupo de escolares obesos de Valencia. Y en el encabezado tenemos el título del artículo. Fíjense que aquí abajo tenemos los autores del artículo científico y generalmente también al final de esa primera página tenemos, fíjense, aquí abajo tenemos la revista y la fecha de publicación de ese artículo científico. Así que el encabezado, que es la primera parte del artículo, nos sirve para entender primero quiénes son los autores, dónde fue publicado, cuál es el año de publicación del artículo científico. La segunda parte del artículo se llama el resumen o el abstract. Entonces, todo artículo científico tiene, fíjense aquí esta parte, que se llama el resumen o abstract en inglés. Y les voy a poner un ejemplo, una comparación. Si un artículo científico completo es
una película, como una película del cine, que viene siendo el resumen. El resumen vendría siendo el tráiler de esa película. Exacto, la sinopsis de esa película. ¿Y uno para qué utiliza o para qué sirve el tráiler de una película? Pues como no podemos vernos todas las películas de cine que existen en el mundo, a través del tráiler nosotros podemos saber si realmente estamos interesados en esa película. Entonces el resumen de un artículo es la parte que nos dice en 200 palabras cuál fue el problema que se estudió, cuál fue el problema estudiado, cómo se estudió y qué encontraron. Y de esa manera nosotros podemos definir si nos interesa leer el artículo completo o no. Así que a eso se refiere el resumen. Y fíjense que al final del resumen hay una parte que se llama palabras clave o keywords en inglés. Y esas palabras clave son los términos que se refieren a los temas principales de los cuales trata el artículo científico. Y eso nos sirve para poder después clasificar u organizar el artículo científico. Entonces ya vemos la primera parte que se llama el encabezado, la segunda parte que se llama el resumen, la tercera que se llama las palabras clave. Entonces este artículo, estilo de vida de un grupo de escolares obesos de Valencia, hecho por estos investigadores de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Carabobo, que fue publicada en el 2014. Si continuamos avanzando en el artículo, vamos a llegar a una parte, fíjense aquí que les resalto, que se llama la introducción. La introducción es la parte del artículo científico que responde a la pregunta de cuál es el problema y por qué es relevante ese problema y qué es lo que se ha hecho hasta ahora sobre ese problema. Entonces en la introducción los investigadores van a decir por qué ese problema es relevante y por qué debe ser estudiado. Y finalmente nos van a decir cuál es el objetivo del estudio que se va a hacer. Posterior a eso sigue la metodología. Fíjense que es como cada una de las secciones. La metodología responde a la pregunta ¿cómo hicieron el estudio? Entonces la metodología nos van a decir qué hicieron para estudiar ese problema. Entonces, por ejemplo, en este artículo nos dicen que estudiaron 160 niños entre 7 y 11 años en un centro ambulatorio de un hospital en Valencia, en Venezuela, en el año 2011. Entonces, eso es la metodología, entender cómo lo hicieron, a quiénes estudiaron, qué pruebas aplicaron, etc. Luego de la metodología, vamos a una parte que se llaman los resultados. Los resultados es la parte del artículo científico en la cual nos indican qué fue lo que encontraron frente a lo que estaban estudiando. Entonces, por ejemplo, en este artículo que estudiaron 160 niños, ¿cuáles eran los niveles de obesidad de esos 160 niños? Pues en los resultados nos van a decir qué encontraron con respecto a la obesidad de esos 160 niños. Entonces en los resultados es simplemente mostrarnos lo que encontraron. Sin embargo, después de los resultados sigue una parte que se llama la discusión. Y la discusión es la parte del artículo científico en la cual los investigadores
analizan e interpretan los resultados encontrados. Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia? Mientras que en los resultados solamente están mostrándonos lo que encontraron, los datos de lo que encontraron, en la discusión, los investigadores lo que están haciendo es diciéndonos qué interpretan o qué conclusiones están sacando o a qué se puede ver los resultados que encontraron. Y ojo, también muy importante, en la discusión los investigadores están comparando los resultados que ellos encontraron con los resultados que se han encontrado en otros países o que han encontrado otros investigadores o que han encontrado a nivel regional. Entonces en la discusión estamos comparando lo que nosotros encontramos con lo que otros investigadores han encontrado. Entonces ya tenemos el encabezado, el resumen y palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y nos faltan dos partes. Después de la discusión sigue las conclusiones. Aquí no tenemos como tal el subtítulo de conclusiones, pero las conclusiones generalmente son los últimos dos párrafos. Los últimos dos párrafos en los cuales en pocas palabras nos indican qué fue lo nuevo que está aportando este estudio al conocimiento. Bueno, aquí estoy viendo qué está pasando con el audio, pero probablemente el problema del audio es de cada una de las personas. De la conexión a internet de cada uno, ¿listo? Entonces miren por favor eso. Y la última parte de el artículo científico se llaman las referencias o la bibliografía. Entonces, ¿qué son las referencias y la bibliografía? Entonces ya recuerdan que les decía que una de las características fundamentales de los artículos científicos es que siempre están soportados o apoyados en otros estudios científicos. Pues bien, las referencias o la bibliografía es la parte del artículo científico donde los investigadores nos muestran todos los artículos en los cuales se basaron o soportaron la información que está aquí contenida. Entonces fíjense, por ejemplo, que en este artículo tenemos un total de 32 referencias o 32 fuentes bibliográficas que se utilizaron para hacer este artículo científico. Así que el concepto que sigue, o este cuarto concepto, se refiere a cuáles son las partes de un artículo científico. Y las partes de un artículo científico, entonces aquí estoy mostrando las partes del artículo científico: el encabezado, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Muy bien, aquí estoy reiniciando el sonido para poder continuar entonces
la clase. Aquí nos está preguntando Gustavo Delgado si la bibliografía de los artículos tiene un tipo de cita especial. Y la respuesta es sí. Nosotros, cuando a nivel académico, cuando se va a referenciar un trabajo académico o un artículo científico, no se referencia, por ejemplo, www.wikipedia.com o lo encontré en tal lugar, no. Las referencias tienen un formato para ser citadas, que se llaman las normas Vancouver, las normas APA. Eso se los voy a mostrar en la próxima clase presencial. Y esas normas dicen que siempre que se va a citar un artículo científico o un libro, debe ir la citación en cierto orden. Primero va el título del autor o el nombre del autor, luego va el nombre del artículo del libro, luego la editorial o la revista, luego el año de publicación, luego las páginas, etc. Entonces, todas las referencias siguen ese tipo de cita especial, que se llaman las normas Vancouver o normas APA. Eso lo vamos a ver en la próxima. Muy bien. Y ya vamos a ir al último concepto, que es la última parte ya de la sesión del día de hoy. Y el último concepto se llama los niveles de evidencia. ¿Y a qué se refiere este concepto? Nosotros ya hemos hablado que vamos a buscar información científica, que esa información viene presentada en artículos científicos y en revistas científicas, que hay unas partes de esos artículos. Pues resulta que los artículos científicos pueden ser de diversos tipos. Es decir, todos los artículos científicos no tienen el mismo tipo de estudio. Y dependiendo del tipo de artículo, este artículo tendrá mayor evidencia o menor evidencia. ¿Y qué es el nivel de evidencia? Es la capacidad que tiene un estudio para demostrar una verdad, que algo es cierto. ¿Y esto por qué lo utilizamos? Lo utilizamos porque cuando vamos a responder una pregunta profesional o de la práctica clínica, aquí ven una diapositiva que dice los pasos del proceso de MBE, que es medicina basada en la evidencia, que se refiere a tomar decisiones en la práctica profesional basados en el conocimiento. Resulta que en ese proceso de tomar decisiones, cuando nosotros tenemos una pregunta a partir del caso de una persona o de un paciente, pues necesitamos ir y buscar los mejores recursos o las mejores fuentes de información para responder esa pregunta. Pero no solamente debemos buscar las mejores fuentes de información, sino que debemos también evaluar y valorar cuál es la mejor información disponible para yo tomar esa decisión. Y para eso es que utilizamos los niveles de evidencia. Y la parte clave de los niveles de evidencia o de los tipos de los niveles de evidencia de un artículo científico, de un estudio, es que la capacidad de un estudio para demostrar una verdad o que sus resultados son válidos depende del tipo de estudio. Y ese tipo de estudio depende de la metodología. ¿Y qué es la metodología? Es la forma o la técnica a través de la cual o por medio de la cual se estudia un problema. Y dependiendo del método como yo estudio un problema, puedo sacar cierto tipo de conclusiones. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí esta gráfica que se llama los niveles de evidencia o la pirámide de evidencia. Y como ustedes pueden ver, es una pirámide que tiene 3 niveles, desde la base hasta el nivel superior. La base al nivel superior. Y esa
ese nivel de evidencia o esa capacidad para demostrar una verdad es menor entre más abajo sean los estudios y es mayor en los estudios en la cima de la pirámide. Y como pueden ver, existen tres tipos de estudio según la metodología. Entonces, existen los estudios de tipo, los estudios más básicos son los estudios que se llaman los estudios observacionales. ¿Y qué es un estudio observacional? Como su nombre lo indica, un estudio observacional es una investigación en la cual solamente estamos analizando un fenómeno, estamos recogiendo datos sobre un problema, donde estamos encuestando a una población para recoger unos datos, pero en la cual los investigadores se limitan solamente a observar, sin desarrollar ningún experimento o sin someter a la comunidad del estudio a alguna intervención específica. Entonces, por ejemplo, pongamos el estudio que estábamos viendo sobre la obesidad en los niños. Si yo quiero hacer un estudio observacional sobre la obesidad en los niños, pues voy a un colegio o a un jardín, tomo un número de niños, por ejemplo, un salón de 50 niños o todo un nivel de 100 niños y les aplico una encuesta para saber cuál es su peso, cuál es su estatura, cuál es su índice de masa corporal. Y finalmente, pues voy a entender de esos niños que yo estudié cuántos tenían sobrepeso, cuántos tenían peso normal, cuántos tenían obesidad o cuántos estaban desnutridos. Entonces, este es el primer nivel. El primer nivel se llaman los estudios observacionales. Y es importante entender esto porque los estudios observacionales solamente me permiten sacar una hipótesis, es decir, me permiten suponer que existe un problema. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro que los niños obesos son los niños que comen comida chatarra con mayor frecuencia, pues yo podría sospechar que comer comida chatarra genera obesidad, pero todavía no lo podría comprobar. Si yo ya quiero comprobar eso que yo sospecho, esa hipótesis, voy al segundo nivel, que son los estudios de intervención, o también llamados los estudios experimentales. ¿Y qué se hace en un estudio experimental? Lo que se hace en un estudio experimental es que se quiere comprobar la asociación de una causa con un efecto. Es decir, yo quiero probar si yo hago la acción A, se genera el efecto B. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprobar si comer comida chatarra genera obesidad. Y para eso, ¿qué hago? Hago un experimento. ¿Y qué es hacer un experimento? Es someter a un grupo de personas o un grupo de sujetos de estudio a una actividad específica o una acción que tienen que realizar. Entonces, pregúntense ustedes, si quiero comprobar si comer comida chatarra genera obesidad, pues ¿qué experimento podría hacer? A ver, piensen ustedes, ¿qué experimento podría hacer? Pues podría poner a estos niños a comer comida chatarra. Entonces voy a tomar 100 niños, 50 niños van a comerse una hamburguesa cada semana por 3 meses y los otros 50 niños
durante esos 3 meses van a comer solamente una dieta rica en frutas y verduras. Y después de esos 3 meses, pues voy a comparar qué pasó con los que comieron comida chatarra y qué pasó con los que tuvieron una alimentación sana. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes los estudios de intervención? Porque los estudios de intervención son los que a mí me permiten comprobar la asociación de una causa con un efecto. Pero los estudios de intervención tienen una limitación. La limitación que tienen los estudios de intervención es que los estudios de intervención solamente las conclusiones son aplicables para la población donde se hace el experimento. Entonces, yo no puedo, a partir de un experimento que yo hago en un colegio de Manizales, decir que esa conclusión aplica para todos los niños de Colombia o para todos los niños de Sudamérica. Entonces, ahora, si yo lo que quiero es demostrar cuál es la verdad general o cuál es la verdad que aplica para toda una población, pues voy al tercer nivel. Y el tercer nivel se llaman los estudios de integración. Y los estudios de integración lo que hacen es reunir o demostrar o sacar una conclusión general o una aplicación poblacional a partir de reunir la evidencia de muchos tipos de estudios diferentes. Entonces, mientras que los estudios observacionales y de intervención lo que hacen es estudiar personas, los estudios de integración lo que hacen es basarse en otros estudios científicos y en otros artículos científicos o en otros libros o en otra información de libros para sacar una conclusión de cuál es la verdad que aplica a ese problema o a ese fenómeno. Entonces, si yo quiero sacar la conclusión de si comer comida chatarra genera obesidad, en un estudio de integración tendría que analizar cuáles han sido los resultados que han encontrado estudios que se hayan hecho en múltiples países del mundo. Y a partir de eso puedo sacar esa conclusión general. Entonces, para resumir este punto, pues podemos ver la siguiente diapositiva. Entonces, esta diapositiva nos muestra los 3 tipos de estudio: observacional, de intervención e integración. Entonces, ¿qué estudia cada estudio? Los observacionales estudia individuos, la intervención estudia individuos, los estudios de integración estudian otros estudios científicos. ¿Qué me permite? El estudio observacional permite sospechar hipótesis, es decir, sacar hipótesis o generar sospechas o supuestos. El de intervención me permite comprobar una asociación causa y efecto, mientras que el de integración me permite sacar conclusiones generales, poblacionales. Y tenemos varios ejemplos de estos estudios. Ojo, existen subclasificaciones de tipos de estudios. Yo les estoy dando una clasificación amplia para poder, digámoslo así, poder situarnos en lo que son los estudios científicos en general. Entonces, Víctor López me está preguntando si los estudios de integración son los mismos que se conocen como revisiones sistemáticas. Entonces, como puede ver aquí en el cuadro, hay varios tipos de estudios de integración: las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, las guías de práctica clínica. Exactamente, todos son estudios de integración. Los estudios observacionales, entonces son los estudios descriptivos, los de cohortes, los casos y controles. Los estudios de intervención, los ensayos clínicos, los estudios experimentales. Muy bien, entonces este es el quinto concepto que vimos hoy. Y finalmente, ¿yo cómo puedo saber si un estudio, cuál es el tipo de estudio
de un artículo. Entonces, ojo, pregunta de examen. Si yo quiero saber el tipo de estudio de un artículo científico, ¿qué parte del artículo tengo que leer? Entonces, A, el resumen, B, las conclusiones, C, los resultados, D, la metodología. Entonces, el tipo de un artículo científico se define según la metodología. Entonces, siempre que yo llego a un artículo científico, para saber el tipo de estudio tengo que responder dos preguntas. Primera pregunta, ¿en quiénes o en qué tipo de muestra se hizo el estudio? ¿Se hizo en individuos o se hizo en otros estudios científicos? Si el estudio se hizo sobre otros estudios científicos, es un estudio de integración. Si el estudio se hizo sobre una muestra poblacional, pues el estudio puede ser de observación o de intervención. Y la segunda pregunta es, si el estudio se hizo en personas, o sea, en individuos, ¿hubo una intervención? ¿Sí o no? Si sí hubo una intervención, sería un estudio de tipo experimental o de intervención. Si no hubo una intervención, sería un estudio de tipo observacional. Ojo, hacer encuestas, hacer una encuesta no es un experimento. Una encuesta es simplemente un instrumento para recoger datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el peso y la estatura de un grupo de niños, pues tengo que aplicar una encuesta donde diga cuál es su peso y cuál es su estatura y cuál es su edad o lo que quiera medir. Pero eso es simplemente hacer una observación. Una intervención implica que yo a ese grupo de niños o de sujetos los voy a poner a realizar una acción que yo mismo determino cuál es. Los voy a someter a una intervención o a exponerse a una intervención en específico. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Muy bien, entonces, resumen. Conceptos claves que hemos visto el día de hoy para ir cerrando el día de hoy. Entonces, hemos visto, primero, acuérdense que la pregunta que hemos resuelto el día de hoy es, ¿qué buscar? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es, primero, que vamos a buscar información científica. Y ahí vimos el concepto de los tipos de literatura, que hay literatura comercial y hay literatura científica. Segundo concepto, buscamos para revisar un tema, responder una pregunta de la práctica o saber qué hay de nuevo. Tercer concepto, ¿cómo está organizada la información científica? Entonces, parte de un problema de investigación, hay artículos científicos, capítulos del libro que van a revistas científicas, libros de texto, y estos van a bases de datos. Y ahí vimos el concepto de lo que es una base de datos. Cuarto concepto, las partes de un artículo científico. Las partes de un artículo científico son el encabezado, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Y quinto concepto, ¿cuáles son los tipos de estudio? Que existen tres tipos de estudio. Estudio observacional, estudio de intervención y estudio de integración. Y aquí entonces para responder a la pregunta de Camila. Entonces Camila pregunta, si yo hago un estudio longitudinal donde lo que hago es tomar la presión arterial de las personas y las variaciones a lo largo del tiempo, seguiría siendo observacional pese a que el papel del investigador es activo. Camila, sería un estudio observacional. ¿Por qué? En un estudio longitudinal lo que tú haces es medir, observar una situación con el paso del tiempo.
Pero entonces, ojo, si en el estudio tú lo único que estás haciendo es tomando la presión, por ejemplo, hoy, en una semana, en 2 semanas, en 3, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, si lo único que haces es tomar la presión arterial, ir registrando las variaciones, sería un estudio observacional, porque lo único que estás haciendo es recogiendo datos. Pero si lo que estás haciendo es que a esas personas les tomas la presión arterial un primer día y luego les empiezas a dar un medicamento y les empiezas a tomar la presión arterial para saber cómo responden al tomarse ese medicamento, eso ya sería un estudio de intervención. Si tú misma o si los mismos investigadores están diciendo cuál es el medicamento que se tiene que tomar esas personas que están estudiando. Entonces, la intervención ahí, ¿cuál sería? Sería tomarse el medicamento que los investigadores están diciendo que se tome el medicamento. Pero si lo único que estás haciendo es tomando la presión arterial sin tú misma elegir la intervención, sería un estudio observacional. Entonces recuerda hacer las preguntas que yo aquí pongo para identificar los tipos de estudio. Muy bien, muchachos. Entonces para terminar el día de hoy, vamos a dejar una actividad para la próxima clase. Entonces, para la próxima clase, fíjense por favor aquí, les estoy mostrando el campus virtual. Para la próxima clase van a acceder al campus virtual. En el campus virtual ya están cargadas todas las actividades y están cargadas también las fechas de la asignatura. Aquí donde dice videos explicativos e instructivos, pueden ver varios instructivos, cómo ingresar al campus virtual, cómo hacer los talleres, cómo hacer el examen, etc. En los talleres ya están los talleres cargados, e inclusive ya están los vínculos para enviarlos y están las fechas límite. Sin embargo, tengan en cuenta que los talleres, los elementos para hacer los talleres los vamos a tener después de haber visto las clases. Y por favor van a hacer todas las actividades que están marcadas como grupo 05 y 10. Grupo 05 y 10. Y para la próxima clase tienen hasta el próximo jueves para que hagan esta actividad que es responder al foro del grupo de la asignatura. Entonces el foro es como un chat virtual, como un WhatsApp en internet, como un Messenger. Entonces van a ir en el campus virtual al vínculo que dice foro grupo 05 y 10, semana 1. Y van a hacer la actividad que dice el foro. Entonces, ¿cuál es la actividad? Van a buscar un artículo científico, acuérdense, científico, de cualquier interés que ustedes tengan, idealmente de salud. Lo pueden buscar en la biblioteca de la facultad o lo pueden buscar en internet. Y van a responder estas 5 preguntas de ese artículo. Entonces, ¿cuál es el artículo? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hicieron? ¿Qué encontraron? ¿Y cuál fue el tipo de estudio y por qué? Entonces recuerdan, los tipos de estudio fue de observación, de intervención o de integración. Y esta actividad cuenta dentro del 20% de la nota de habilidades y destrezas que ustedes tienen en la asignatura. Así que con eso ya estamos dando por terminado el día de hoy. Por favor, si tienen en este momento alguna otra pregunta,